días en el año son soleados, hay días que son grises, hay días que son lluviosos, hay días que son ventosos, hay días que son fatigantes y extenuantes por el calor, pero también hay días que son muy fríos, muy fríos. Entonces, así pasa. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la razón? Hoy nosotros podemos saber que es por que la tierra ejerce dos movimientos y está en su sola y en su soberana voluntad de Dios: movimiento de rotación y el movimiento de traslación. En la vida del hombre sucede lo mismo. No todos los días son días de cúspides. No todos los días se alcanza la cima de la montaña. Muchos de los días en los seres humanos son días de desierto. Muchos de los días de los seres humanos son días de valles, en los cuales definitivamente pues las situaciones no son tan halagantes, sino más bien se antojan adversas. Razones hay muchas, justificaciones incontables. Siempre hay eso en la vida de los hombres. Quiero decirles que ningún hombre ni ninguna mujer habrán de escapar a estas condiciones, a estas situaciones. Mientras estés acá, siempre habrá momentos de cúspides como momentos de valles. Las razones solamente tu alma y Dios la habrán de saber. Entonces, este salmista, este hombre, puede experimentar una condición de esta situación, y es muy importante poder tratar de entender este salmo. Este es un salmo que nos lleva desde lo más profundo de un valle hasta lo más alto, cuando ahora tiene el carácter y la personalidad de poder decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? Acá está destrozado, allá ha entendido que la condición cuando está en Dios puede cambiar absolutamente. Entonces, este salmo deberíamos de aprenderlo y sobre todo deberíamos de entenderlo, porque lo vamos a ocupar más veces de lo que tú te imaginas. Somos más dados a la naturaleza terrenal que a la práctica de una poderosa vida espiritual, y esto debido a la condición que prevalece en nosotros mientras estamos viviendo. Momentos de valle, momentos de desierto son muy comunes, pero esta palabra que en todo momento está para que la medites, la disciernas, la pongas como tu defensa y en todo momento pueda salir. Entonces, el tema de esta tarde se llama: cuando Dios calla, el hombre clama. Cuando Dios calla, el hombre clama. Muy común es esto. Y no es que él permanezca en una posición indiferente, como que no le importa lo que está pasando, pero hay momentos especiales en los cuales el hombre tiene que conocer su condición. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo lidiar en las oscuras noches del alma, cuando nada parece tener sentido, y experimentar el hipotético estado del abandono del alma de parte de Dios, la cual parece ser presa de esta implacable e inmisericordia vórtice que no permite que nuestro pie pueda tocar el piso, y lo impetuoso de sus corrientes de pronto juegan con nuestra confusión, con nuestra desesperación y con la condición de lo que así parece un estado profundo de desamparo y de abandono. ¿Cómo lidiar con esto? Muchas veces te vas a ver en esto. Motivos
yo no sé cuántos, yo sé probablemente los míos. Y lo más trágico es que a veces cuando ni conocemos los motivos, nos vemos situados en condiciones difíciles. Este estado de desamparo, este estado que nos lleva a poder reconocer la realidad de la impotencia de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas, la impotencia de nuestras influencias, la impotencia de nuestras amistades, la impotencia de nuestras posesiones, la impotencia de nuestra vanidad, de todo aquello que representa la figura humana. Cuando la realidad de este mundo ha sido incapaz de poder llenar el alma del hombre, porque en todo lo que ella es no puede encontrar a Dios. Esta realidad que ofrece el mundo, esta realidad de las seguridades que nosotros vemos y de las cuales muchas veces, la gran mayoría de las veces echamos mano, siempre dejan una profunda sed, siempre dejan esa sensación de indefensión. Cuando esto pasa, el alma comienza de poco a poco a secarse. ¿Cuánta razón tenía el escritor sagrado cuando deja al hombre en claro lo que él escribe en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 2, y le dice de una manera bastante clara? Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto es sumamente. Mientras estés en el mundo, eres susceptible, bastante susceptible, de poder deslizarte, de poder escabullirte, de poder descubrir en determinado momento que te has encontrado lejos de la presencia de Dios, tú de la presencia de Dios. Y es aquí cuando suele suceder, hermanos, que tratamos de llenar el alma con las cosas del mundo, con las seguridades del mundo. Empezamos a turbarnos, y una de las cosas más dramáticas que puede sucederle a un creyente es que pierda el orden de sus prioridades. Cuando un hombre pierde el orden de sus prioridades, se va a encontrar en una situación difícil. La palabra de Dios, cuando está escribiendo Juan en el 6:63, Juan 6:63, no pierdan Hebreos 12, Juan 6:63, dice lo siguiente. Está haciendo una declaración verbal fiel, una declaración clara, segura, como solamente Dios lo puede expresar. Y Él está asegurando de parte del Señor: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Vean ustedes lo sumamente interesante de esta grandísima verdad. El Espíritu es el que da vida. Y luego dice: la carne para nada aprovecha. Y respecto a lo que mencionábamos en Hebreos, dice el Señor Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Por eso Hebreos estaba diciendo: es necesario, como consecuencia, por tanto es necesario
esto liga al capítulo número 1 o a los versículos antes mencionados, cuando está poniendo al Señor Jesús por encima de todas las cosas y lo recomienda ampliamente. Poderosamente lo recomienda y le está diciendo y hace que los hombres se enfoquen en esta gloriosa labor y que no tengan en poco lo que Él ha hecho. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó y lo pone por encima de todas las cosas, por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima de todo. Por tanto, esta es la razón, y esto es cuando tú como creyente te detienes a meditar profundamente en lo que la palabra dice, y el Espíritu Santo, tú te permites que el Espíritu Santo te puede revelar el valor absoluto de lo que significa que quien te está hablando, el cual es Dios, vas a hacer cosas grandes. Nosotros obedecemos a Dios en la medida de que le conocemos y en la medida que le amamos. Es lo que cuenta. El hombre si no ama a Dios no le obedece, aunque quiera, no puede. No puede. Y además, cuando un hombre quiere obedecer a Dios y no le ama, Dios ni se lo permite. Dios es maravilloso, y nada de lo que haga uno sin amor tiene sentido para con Dios. Entonces, por eso dice: por tanto es necesario que con más, esto es rápido pues, no pierdas el tiempo, haz tuya la realidad de la palabra, atiende las cosas que hemos oído. Santo Dios, y me está diciendo que las palabras que Él habló son dos cosas, son espíritu y son vida, como para qué pierdo el tiempo por otro, ocupándome de la carne. Son espíritu y son vida. Pero vuelvo a decir, por muchas razones, justificadas, injustificadas, no por Dios, sino por nosotros mismos, habremos de deslizarnos y nos encontraremos en una condición lejos del Señor. Nos empezamos a ocupar mucho del trabajo, priorizando el trabajo antes que Dios, como si el trabajo fuera eterno. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos inseguridad en la palabra de Dios. ¿Por qué le damos prioridad a otras cosas? A nosotros mismos le damos prioridad y dejamos el sentir de Dios. Entonces el hombre se va deslizando. Es como cuando pones una mascada de la seda más fina sobre algo llano también. ¿No sientes cómo la mascada de seda fina se desliza y de repente un vientecito levantó la mascada y se descurrió y se fue? Eso es deslizarse. Como cuando vas en un tren a 300 kilómetros por hora, te vas deslizando. No se desriela porque no se sale del riel. No se descarrila porque no se sale del riel. Cuando estás patinando sobre el hielo, eso es deslizarte. No hay nada que te detenga. Nada le dice a tu conciencia: ¡hey, para! Estás patinando sobre la vida y de repente estás lejos. El alma comienza porque
Dios es bueno, va a hacer que sientas sed de Él, sed de Él. Y empieza a secarse nuestra alma de tal manera que nada le habrá de ser de valor, que nada es significativo en el cual uno pueda percibir el contentamiento, el amor y una verdadera y profunda paz. Existe en el hombre una inherente y urgente necesidad de Dios, la cual el yo ha usurpado y ha procurado saciar. Esto es bien importante. El trono de tu corazón, o está sentado el yo o está sentado Dios, pero los dos no caben. ¿Por qué el yo? Porque el yo fue el que se erigió como Dios cuando entró el pecado en el huerto de Edén. En el huerto de Edén. ¿Cómo se llamaba el huerto? Yo no sé. No. Edén está constituido como el primer país delimitado. Es como el jardín de Chilpancingo. ¿Cómo se llama el jardín? Pues ya sabemos que se llama Plaza Primer Congreso de Anáhuac, ¿verdad? Pero allá es el huerto de Edén. Allá entró este enemigo astuto que se deslizó por la ambición de Eva y dejó sus verdades a medias con mucha mentira y ella fracasó. Entonces es importante y es necesario que usted pueda entender cómo el yo ha usurpado y ha procurado saciar su vida, ocupándose, su alma ocupándose diariamente de poder satisfacerla con éxito, con reconocimiento, con gloria, con cosas materiales, con poder, con influencia. Sin embargo, Dios en su misericordia se permite en algunos momentos del hombre guardar silencio y no se oye más su voz ni su consejo se puede percibir, de manera que el hombre pueda examinar el valor de sus pensamientos y la realidad de sus decisiones. Es la esencia de este salmo poder comunicar a los hombres la insustituible presencia de Dios, razón por la cual el alma se ve sumida en una profunda deshidratación. Hermanos, esto es grave. Cuando a una persona se le empiezan a trabar las palabras, y aunque no les ha pasado, mucha gente dice, tengo la palabra en la boca y no la puedo decir. Pregúntale cuántos litros de agua se ha tomado en el transcurso del día. Y dice, no, es que no he tomado, es por deshidratación. El cerebro necesita agua. ¿Por qué no pienso bien? ¿Cuánta agua tomas? ¿Por qué no razono? ¿Cuánta agua tomas? ¿Por qué no entiendo? ¿Cuánta agua tomas? El agua juega un papel fundamental en la homeostasis del cerebro. Porque ¿qué crees que es lo primero que le meten al accidentado cuando llega la ambulancia? Un suero para que le funcione todo el cablerío. ¿Sabes cuánto necesita tu alma de la palabra de Dios para no secarse? ¿Por qué crees que se confunde, se abate por falta del agua de Dios en su vida? ¿Por qué tropezamos? Por falta del agua en nuestra alma. Por eso tenemos resequedades. ¿Por qué te abates? Dice esto. Entonces, Dios no se aparta, no se va. ¿A dónde se va? ¿A dónde se escondería el ser humano?
de Dios en ningún lado. Su presencia llena todo, la tierra y su plenitud está llena de Dios. Pero hay momentos en los cuales guardará silencio respecto de uno de sus hijos, de manera que Él pueda saber, que Él pueda entender el valor de sus decisiones, de sus inclinaciones y de sus pensamientos. Este salmo tiene como esencia esto: poder saber qué tan grave es la deshidratación del alma. Entonces, nosotros podemos ver cómo la deshidratación del alma de un ser humano, la deshidratación de la palabra de Dios, la deshidratación de esta agua del Espíritu Santo. Puedes mirar tu Biblia en Juan 7:37 o Juan capítulo número 4 también, pero vamos a ver el Juan 7:37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús, escuchen eso, siempre subrayen eso, Jesús se puso en pie, Jesús se ocupó, Jesús tomó la iniciativa, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, y esta es la condición, esta es la condición que asegura, que forza al hombre a entrar. Como dice la Escritura, no es como alguien X o Y puede imaginar, es como dice la Escritura: de su interior, hasta entonces, de su interior correrán ríos de agua viva. El alma del ser humano ahora tiene la oportunidad de poder hacer esto. Cuando tú bebes de este maravilloso manantial llamado Biblia, que es la palabra de Dios, un documento que nació en el propio corazón de Dios, dictado por el Espíritu Santo a muchos hombres, para que hoy tú tengas la oportunidad de ser el vergel más fructífero de toda tu comarca. Es eso. ¿Cuánto valor le estás dando o consideras a esta agua? ¿Cómo está tu alma? Mi alma tiene sed. Entonces, este salmo, que es la esencia, tiene como esencia poder comunicar a los hombres la insustituible presencia de Dios, por la cual el alma se ve sumida en una profunda deshidratación que trastoca toda la economía del hombre: la emocional, la material, la intelectual, pero sobre todo trastoca la espiritual. De manera que todo su ser se ve seriamente comprometido, al grado de que, como aquel que languidece y está a punto de morir, inspira profundamente una bocanada de oxígeno que le permite vivir un tiempo más. El salmista clama como siervo por el agua que le permita vivir. Solo es Dios, el Dios vivo, que puede satisfacer amplia y profundamente las crisis más despiadadas del alma. El salmista sabe que la presencia de Dios, su dulce voz y sobre todo la comunión con su presencia es lo único que le da vida, que necesita y que a cada momento de todo aquello procura el saciar. Una de las cosas que más experimentamos cuando nuestra alma tiene sed es el dolor, y el dolor del alma, y el dolor físico. Y este dolor
viene por la falta de haber postergado, haber procrastinado el atender las cosas que hemos oído. Por eso viene el dolor. El dolor siempre es la expresión de la falta de algo o de alguien. Pero cuando la falta que tenemos es de Dios, ¿cómo sanar tal condición del hombre? ¿Cómo poder disfrutar la vida sin Dios? ¿Sabes? No hay peor condición de un hombre que conscientemente pueda saber que está condenado. ¿Te acuerdas de Judas? ¿Se acuerdan de Judas? Imagínate tú, habiendo sido el amigo de el Salvador. Escuche bien, mi íntimo amigo, mi íntimo amigo, el que de mi pan comía, ahora tiene un acto. Ya no sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero detrás del bocado entró Satanás y fue a negociar a su Salvador, fue a negociar a su Señor. Pero cuando ha entendido lo que ha hecho, he entregado sangre inocente, fue a devolver el dinero y le dijeron: ese no es nuestro problema, allá tú. Tomó las monedas y las arrojó. Pero quisiera que pensaras un poquito. Qué tragedia haber conocido a Dios y volverte tan turbado, tan loco, que tomaste la peor decisión. Fue y se ahorcó. ¿Qué pasó con él? Fue y se ahorcó aquel que de mi pan comía, mi íntimo amigo, el que fue tesorero de los 12. En una iglesia todo puede pasar. Todo puede pasar. Considera tu vida siempre. Todo puede, y nada es de sorprender. Nada. Considere su comunión y su relación con Dios. Es muy trascendente y es importante. El salmista sabe que la presencia de Dios, su dulce voz y la comunión con Él es lo único que le da vida y es lo único que un hombre necesita. La presencia de Dios era su principal necesidad. ¿Cuándo vendré? Dice el salmista en el Salmo 40. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré volver a conectarme con Dios? ¿Cuándo será que el atrio de mi corazón vuelva a ser lleno de su presencia? Esta es la verdadera condición del tocar fondo, el estar vacío y con una sed inextinguible de Dios. ¿Cuándo vendré y cuándo me presentaré delante de Dios? Eso es lo urgente para todo ser humano. Una de las cosas que trágicamente practicamos los seres humanos se llama simulación. La simulación es fingir que todo está bien cuando el alma tiene sed. En el mundo, la gran mayoría de los humanos se ocupa de lo exterior.
y no consideran que el interior jamás cambiará ocupándose de la carne. Nunca sucederá eso. A veces podemos aparentar las cosas. No vivas de apariencia. Podemos aparentar las cosas, porque eso es fácil, eso es en la carne. Pero eso no le da vida al alma. Es muy necesario que sea al revés. Es muy necesario que nosotros podamos atender primero lo importante y lo urgente, que es que nuestra alma no tenga sed de Dios, que esté verdaderamente llena de Dios. Y eso se ocupará de lo exterior. ¿No dice el Salmo 103 eso? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Y habla en esta conversación con su alma. La otra vez prediqué de eso. Oh alma mía, no olvides ninguno de los beneficios de ¿quién? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Miren qué seguridad. Él perdona, y cuando Él perdona, Él borra, y cuando Él borra, Él libera, quita las cargas. No hay mejor manera de vivir que esta, con un manantial continuo por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Me queda claro que clama por Dios, que el que clama por Dios no es un impío, un hombre que ya se ha muerto en sus delitos y pecados, alguien que está completamente incapacitado de poder percibir el valor de Dios. Sin embargo, el salmista, brotan lágrimas, hay dolor, un profundo dolor, que sabe que solamente va a encontrar medicina en el Señor. Un dolor por causa de la percepción de que Él se encuentra a distancia de lo cual ahora considera a Dios. Ese hombre llora porque hoy no se ve en comunión con Dios. El alma sufre por la comunión con Dios y el gozo que en ellos se encuentra también. Vean ustedes, mientras me dicen todos, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Qué cosa tan rara, ¿no? No debería de ser que tu cara fuera un reflejo maravilloso de tu interior. ¿Te acuerdas cómo era la cara de Nehemías cuando se presentó delante del rey? Dice, a ver, ¿qué te pasó, Nehemías? ¿Por qué has mudado tu rostro? Hermanos, cuando el alma está triste, se ve afuera. Cuando estás preocupado, cuando estás angustiado, se mira afuera. Entonces, pensemos nosotros, que todos los hijos de Dios en algún momento se encontrarán o nos encontraremos en algún momento de crisis, es algo que no podemos evadir jamás. Sin embargo, tal condición, aunque percibamos la sensación de estar solos, no quiere decir que esto sea cierto. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios es fiel. Probablemente no lo puedes ver por la turbulencia que hay en tu alma, pero Dios es fiel, siempre está ahí. Son tiempos en los que es necesario ser exigidos muchas veces respecto de lo que somos. Aún Cristo exclamó como hombre, diciendo algo allí, mira en el Salmo número 22, algo fuerte, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De verdad Dios lo había desamparado? ¿De verdad Dios te ha desamparado?
No, Él tiene planes, y esa es la percepción que tenemos de que Dios nos abandona cuando las cosas no están en nuestro control. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Mateo vuelve a tomar estas palabras cuando se está cumpliendo. Dios mío, en el momento de la crucifixión, ¿por qué me has abandonado? Muchos, aún nosotros mismos, podríamos percibir nuestra condición como frías, como un rotundo fracaso. Sin embargo, es necesario pasar por ahí, porque la gloria que viene detrás de eso es mucho mejor que lo que antes teníamos. En el verso número 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. No es un impío como tal, no es un hombre que no conoce a Dios, sino más bien es un hombre que tiene memoria. Pero esta memoria, muchas veces las memorias de lo que hacíamos y algo pasó, que ya no lo estoy haciendo, que debería de pensar en eso, nos hace llorar, nos duele. Pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo hizo así? Entonces, esas respuestas solamente nuestra alma las tiene. Esta respuesta solamente en lo más honesto de nuestra verdad las podemos encontrar. Me acuerdo de la comunión que tenía con Dios y eso me hace que el alma se sienta peor. Me siento mal porque me acuerdo de cosas que hacía cuando tenía una íntima comunión con Dios y obedecía a Dios. No hay alivio, y esta condición añade una incapacidad de poder reconocer la razón por la cual el salmista se ha distanciado de esa comunión con Dios. Nunca permitas que la turbulencia, la confusión, el propio dolor te impida ver las razones del por qué hoy estamos en una condición de sed en el alma. Siempre Dios va a estar trabajando contigo. No lo dudes. Te va a perfeccionar, y eso implica que muchas veces vas a estar llorando, de una manera o de otra. La vez pasada estábamos mencionando a Pedro que decía: para que vuestra fe sometida, o sea, es de a chaleco, es de a fuerza, es sometida. ¿Por qué Dios hace eso? Porque yo necesito que crezcas, para que vuestra fe es sometida a fuego. ¿Sabes dónde te encuentras con Dios cuando es un asunto de fe? En esos momentos críticos. Yo no he oído nunca de una persona que cuando le está yendo muy bien: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me bendices tanto? ¿Ustedes conocen a alguien que cuestiona a Dios porque le está yendo bien? ¿Por qué me das más trabajo? ¿Ves que ya no puedo más y me das más trabajo? ¿Has oído a alguien que cuestiona a Dios? Ahí recibimos mucho, ¿no? Pero cuando nos empieza a apretar: hijo, ya me estás yendo. Y ahí nos viene para que tengamos un poquito de hambre y nos empecemos otra vez a acercar al Señor. A veces jugamos, de verdad jugamos con la paciencia del Señor. Es muy bueno tener cuidado. Cuando piense que no necesita a Dios, está en un gran peligro. Entonces, dice versículo número 5: ¿por qué te abates? Esta es una conversación con su alma que lo llevará a una resolución de su condición, abriendo para sí un panorama de esperanza en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te autodestruyes? Empecemos a pensar: ¿por qué estoy abatido? Abatido quiere decir, miren, en el suelo,
sin fuerzas. Por eso decía el salmista David: mi alma está abatida hasta el polvo. Eso dice el salmista en el 119. Y sabes, no andes buscando el ser levantado del polvo con opiniones y ánimos de nadie. Dice la Biblia: vivifícame conforme a tu palabra. Es lo único que te devuelve esto. Hay situaciones de enfermedad que abaten al hombre cuando ya uno se mira rebasado. Hay situaciones económicas. Hay situaciones de malas decisiones. Recién, no soy misógino, pero siempre hago llorar a las mujeres en el consultorio porque son las que más van. Llega una mujer enferma de los riñones y que me duelen los riñones. Me da toda su sintomatología. Se hace una semiología. La semiología es: ¿cómo te duele? ¿Desde cuándo te duele? ¿Por qué crees que te duele? ¿Qué hiciste para que te doliera? Y ahora le digo: ya escuché todo, ahora dime lo importante. ¿Por qué te duelen? Y no me entendía. Y la llevé hasta una condición de una sensación terrible de culpa, porque casi obligó al marido a irse a Estados Unidos por la situación económica. Ahora la cama le queda grande. Ahora los frijoles, o más bien la carne, no le sabe tan bien. La que añoraba cuando él estaba aquí eran frijoles. Ahora la carne que tiene no le sabe tan bien porque pues el hombre está lejos. Ve su niña y está llorando porque le falta la figura más importante. Y no estoy haciendo menos a la mujer. Y el problema es la culpa. Dice de eso, dice: yo no sé, dice, usted es brujo. No, soy pastor, casi es igual, pero dice: usted es brujo. No, soy pastor. Es la culpa. ¿Y sabes qué es lo que más te duele? Que serán 15, 20 años para que él vuelva. Porque como se fue mojado, no puede regresar. 15 años, sí, ya le empezó a caer más el 20, o sea, lo perdí. Y ahí es donde tienes que arreglarle la vida. Tienes de dos sopas, hija: o se viene o te vas. Porque la Biblia, y ahí es donde empiezo a evangelizar, porque la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el género, el hombre no es bueno que esté solo. Y además le digo: tienes un poco de miedo. ¿Por qué? Pues porque está joven. Se fue a un lugar donde, como tú me dijiste vívidamente, allá vivió, le fue muy bien, hizo lo que quiso. Uno a veces se encuentra con los recuerdos. Y más se puso grave. Mi consejo es que te vayas, honestamente. Ese es mi consejo. ¿Por qué nos va mal en la vida? Porque no atendemos las cosas que hemos oído. Así de fácil. O sea, no es tan complicado. Dice: me acuerdo. Sí, pues, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te deslizaste? ¿Qué sucedió en tu vida? Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de ti? La única esperanza viva y que conviene al alma, sin duda, es la respuesta que viene de Dios.
la cual despliega tal avivamiento en ella que es capaz de volver el gozo de sentirse salvada, y uno como respuesta alabando a Dios con mucha gratitud. No hay gozo más grande que haberse sentido y estar seguro de que Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. No hay gozo más grande que ese. La lotería no da ese gozo, pero el sentirse que me ha reconciliado con Dios, no hay gozo más grande que ese. Entonces, versículo número 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Todas las necesidades propias del alma, del hombre, deberían de presentarse a Dios. Todas. Llévale tus problemas a Dios sin ningún tipo de demora, esperando una sola actitud de parte de Él, la respuesta. Y así como en el verso 5 anteriormente, el hombre dialoga con su alma abatida, pero ahora este hombre se lo comunica a Dios. Cuando el hombre está en estas condiciones, existe la peligrosa tendencia de alejarse, pero aún pretender ocultarle a Dios nuestra crisis del alma suele suceder. El salmista se encontraba lejos, ahora está reconociendo que se encontraba lejos. ¿Lejos de dónde? Lejos de Jerusalén, lejos del tabernáculo, lejos de donde estaba el Señor. Verso 7: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Y luego dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cuando el alma tiene sed, cuando está confundida, cuando no sabe qué decidir, que no sabe qué elegir, que no sabe qué creer, que no sabe a quién escuchar, quiero decirte que es como cuando un chilango que nunca ha visto el mar va y se mete a la playa del Revolcadero. Luego se ahogan. Vean ustedes, perdón, ¿se les puede dar, por favor? Fíjense bien, hermanos. Gracias, Yad. No sé a ti, pero a mí me ha revolcado el mar cuando no sé dónde es. Una ocasión me fui de viaje de estudios. Nos fuimos a Lázaro Cárdenas y pasamos a comer a un lugar que se llama Petacalco. Me metí al mar. Yo creo que es la vez que he orado con más fe en mi vida. Di como 3 pasos hacia adentro del mar y me agarró una corriente que me hizo como trapo viejo en lavadora. Y ahí la arena entraba por mi nariz, en mi garganta, lo salado lo supe por todos lados. Pero oré al Señor y ya salí. Agradecí a Dios que me salvó. Me fui al autobús y me quedé bien sentado. Nunca, no quería saber de playa ni de nada. Cuando dice la Biblia: todas tus ondas pasaron sobre mí, imagínense eso. Un abismo, tus cascadas, cuando tú te metes debajo de donde caen los miles y miles y litros de agua que caen de alturas grandes, llevan tremendas velocidades, y ahí estás como no, tu alma muchas veces es así. No sabes de dónde te vas a agarrar, no sabes qué elegir, no sabes qué pensar, no sabes cómo actuar, estás confundido. Cuando nos metemos en broncas, yo ahí oré a Dios y Dios estaba ahí en la orilla del mar. Hermano, salí y me aplaqué, me fui y agradecido con el Señor,
pero te hace horrible. Hay cosas, una enfermedad te puede hacer horrible, o sea, sobre todo cuando no la tienes presupuestada. Te cambia la vida. Tengo un primo que me dice: mi nieto tiene 13 años. De repente, de estar parado, se cayó. Se le hicieron los pies como de trapo. No puede caminar. Está internado en el hospital. Y tú dices: sección de nervios, ¿pero por qué? ¿Cuál es el diagnóstico? Linfoma de Hodgkin. ¿Qué rayos es eso? Cáncer en el sistema linfático. ¿Tú sabes cómo te cambia la vida eso? Tú abrazas a tus hijos y no sabes qué se está formando en ellos. Te cambia la vida. Y entonces, ¿parece malo? No, no es tan malo. Es tu oportunidad de clamar a Dios: Señor, mi alma tiene sed de ti, de la seguridad de ti, de la salud de ti, de reivindicar mi camino, de corregir mi vida. O lo tomas por bien o lo tomas por mal. Para mal es que me alejo, es que dejo la cosa, es que abandono. Ahí está la Biblia. Pero puede uno, este hombre está diciendo: mira, vamos de lo menos a lo más. Versículos número 8. Esto es maravilloso. Yo sé, estoy seguro, me acuerdo de esto y no tengo dudas. De día, fíjate bien, pero de día mandará Jehová su misericordia. Una de las acciones que uno como creyente, entre comillas, puede considerar bien es desear que a alguien le vaya mal. Eso no puede ser. Uno como creyente, a veces quisiéramos que Dios hiciera cosas tremendas en contra de alguien para: yo tengo la razón. Este está diciendo algo maravilloso: su misericordia. Ten misericordia de mí. Nosotros a lo que tenemos que acogernos siempre no es al juicio de Dios, es que tenga misericordia de nosotros en todo tiempo, porque Él es Dios y nosotros somos solamente sus criaturas. No podemos nunca desear nada malo a nadie. De día mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. ¿Sabes cómo son las noches cuando el alma tiene sed? No puedes dormir. Cuando el alma tiene sed en la noche, no hay consuelo. La cama se hace un nido de hormigas, no tienes paz. Pero yo sé que cuando ya entendí, ya me arrastraron mis malas decisiones, ahora Él mandará su misericordia y tendré ahora de noches canción en mi boca. Tendré canción en mi boca y no tan solo, vean, es todo un acto de adoración. Estoy alabando y no tan solo estoy alabando o adorando, sino que estoy orando, estoy hablando al Dios de ¿qué? Al Dios de mi vida. ¿Ves cómo están cambiando? ¿Cómo va evolucionando todo? Tu vida va a tener muchos días grises y fríos. Pero acuérdate de este salmo. No los puedes evadir. ¿Problemas con tus hijos? Sí. Una de las cosas más, escúchenme bien, una de las cosas más duras con las que puede lidiar un pastor es con los fracasos de su casa. Y puede haber pastores con mucho éxito que hacen
muchísimas cosas. Y su casa es un caos. Fíjate bien, por eso tengan cuidado con la apariencia. No aparenten nunca nada. No hagan tantas cosas como para distraer la atención. Sean ustedes. Conozco a un caso de un pastor que es súper respetado y no puede uno sentir otra cosa más que identificación con el hermano y profundo dolor. Su hijo, metido en drogas, fue a Estados Unidos, se recuperó, se volvió un activista, está tratando de ayudar a muchos con drogas, pero él se sigue drogando. Una mañana, o una noche, o una tarde, no sé. Se pasó de cucharadas y murió el hijo del pastor. Los hijos del pastor no son diferentes a los tuyos. Y la responsabilidad de los hijos del pastor no es mayor que la tuya. No. Otro pastor, súper ordenado. Un pastor bien ordenado, digno de admirar. No pudo con su adolescente y lo ha mandado a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Iglesias envidiables desde el punto de vista humano, ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparnos y ser fiel siempre. Tenga cuidado con su casa. Oremos los unos por los otros. Tus hijos, mis hijos, tu familia y la mía están en la mira del diablo todo el tiempo. Y desde que te hiciste cristiano, le declaraste la guerra al diablo y no hay cuartel. Entonces, todas estas cosas que están pasando, dice la Biblia, yo sé que puedo tener crisis y no me da gusto que te estés llevando el tren. No me da gusto. Sería impío si yo estuviera contento de que a ti te está yendo. No me da gusto. Pero dice el Señor, cuando yo entendí esto, mandó su misericordia, y lo que antes eran esas noches que se agravan todas las cosas, ahora tengo cántico y platico con Dios, con el Dios de mi vida, oro a Dios. Versículo 9 y 10 y ya casi terminamos. Diré ahora, fíjense bien cómo le va cambiando la realidad a este hombre que su alma tenía sed. Diré a Dios, ahora tiene una actitud de resolución. Hay algo digno de reconocer en Dios. Ahora puedo reconocer a Dios, y el salmista lo llama mi roca, lo cual es un sinónimo de poder, es un sinónimo de amparo, es un sinónimo de refugio, es un sinónimo de inmutabilidad y de fuerza. Conozco, dice la Biblia, a los conejos un pueblo esforzado. ¿Sabes a dónde? Cuando los conejos son agarrados es porque los agarran allá distraídos, lejos de su fortaleza. Pero cuando ha entrado en la peña, cuando ha entrado en la cueva, cuando ha entrado en la roca, ¿quién los sacará de ahí? Nadie. Nadie. Tenga mucho cuidado cuando anda lejos del Señor. Y si anda lejos, pues mire, reconozca a Dios que Él es su amparo, Él es su fortaleza, Él es su refugio, es sinónimo de inmutabilidad. Una roca nunca cambia. Una roca siempre va a ser fuerte, siempre va a ser inconmovible. En la pregunta, ¿qué hace aquí en este versículo número 9? Él hace una pregunta y ahí mismo encuentra una respuesta. A ver, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?
Si tengo a un Dios que es mi roca, que es mi fortaleza, que es mi amparo, que no cambia, que es poderoso, ¿por qué andaré yo como enlutado? ¿Sabes qué es un enlutado? Alguien que trae un dolor profundo en el alma por una pérdida irreparable. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a andar yo como enlutado? ¿Por qué voy a andar como avergonzado? ¿Por qué voy a andar yo como fugitivo? ¿Por qué? En esa misma pregunta, él encuentra una respuesta. Pues el pensar en Dios sea que está en nosotros, debemos de saber que Él es fiel. Y nosotros, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. El salmista ahora puede saber que particularmente nuestras equivocaciones nos hacen tener apreciaciones equivocadas de las acciones de Dios, por la razón de que nuestra alma está en crisis y se encuentra particularmente en un estado de deshidratación y de confusión o de turbación. Cuando entiende esto, inmediatamente razona preguntándose: ¿por qué andaré yo enlutado? ¿Por qué andaré yo como sin esperanza por la opresión del enemigo? No hay razón que valga para que el alma de cualquier creyente experimente dolor a causa de los procesos por los cuales está pasando. La actitud del impío no cejará, la actitud del impío no cambiará. Siempre el impío va a procurar desviarte de tu propósito del Señor, aún argumentando todo con preguntas, como por ejemplo diciéndote: ¿y dónde está tu Dios? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Pero él resume y termina esto ahora diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la esperanza? No hay razón para abatirse, no hay razón para turbarse. Ahora tenemos esto. Hay que resolvernos. Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarte. Y declara dos cosas: Él es mi salvación, Él es mi Dios. Entonces, todos tenemos un gran reto para nuestra misma alma, y es que a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las condiciones, a pesar de todas las realidades con las cuales nos podemos enfrentar, no existe una razón que valga como para que nuestra alma nuevamente se encuentre abatida, nuevamente ande como enlutada. No podemos andar avergonzados. Si tú reconoces a Dios, entonces considera en todo momento que ha enviado su gracia, su misericordia, y las noches que eran de dolor, pues que ahora se conviertan en noches de oración y de alabanza en todo tiempo. Pues su esperanza de este salmista está viva. No radica en sí mismo, lo que muchas veces es lo que nos hace apartarnos, sino que radica en su roca, la cual es Dios, el cual habrá de actuar y le salvará, trayendo nuevamente la alabanza en lugar de la queja. El salmista termina declarando esto, y esta es una declaración linda: salvación mía y Dios mío. No hay razón para estar abatido. Lo experimentamos cuando tuvimos sed y nos deshidratamos espiritualmente. Pero ahora que sabemos a quién tenemos, no hay ni una razón, porque el Señor es un manantial inagotable de misericordia, de gracia, de amor y de bendición. Así que, pues Dios les bendiga enormemente. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque pues Dios, pues somos seres humanos y de verdad nos confundimos y tropezamos con las minucias de la vida. Pero gracias, Dios, porque tú tienes una maravillosa palabra. Tienes verdaderamente una luz, un manantial inagotable, Señor. Y nuestra alma no necesita otra cosa.
no necesita distracción, nuestra alma no necesita nada que sea de este mundo, nuestra alma necesita tu presencia. Por eso, Dios, te pedimos que en esta tarde, Señor, podamos decir como el salmista: tú eres mi salvación y tú eres mi Dios. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestras situaciones y poder saber que tu misericordia hoy se está derramando. En este momento tu misericordia, porque se ha expuesto la palabra, se está derramando en el corazón de todos aquellos que abran sus almas y te reciban cada día más, como esta lluvia temprana y como esta lluvia tardía. Gracias, Señor, te damos. Te pido, Dios, que bendigas esta iglesia en todo tiempo, Señor, y que en todo momento, Señor, podamos seguir adelante, Señor, en todo tiempo. Bendice a todos los hermanos que están aquí, a los que no han estado aquí, Señor, también te pido les bendigas. Los que vieron por el internet, Señor, tú les ayudes. Hoy, Señor, pudimos entender que pues es una realidad que cuando Dios calla, los hombres clamamos. Gracias, Dios, porque pues ese recurso no se quita y clamaremos siempre. Ayúdanos a encontrar siempre todo lo que necesitamos en ti, con tu sabiduría y tu inteligencia. En el nombre de Cristo, de Jesús lo pedimos. Amén.